Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos todos los lunes a la 1:30 p.m. aquí en Telemedellín. Hoy para hablar de restitución de tierras, de la diferencia que hay entre poseedor, ocupante y propietario. Y para eso tenemos a Beatriz Villegas, ella es abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, e igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que como siempre están, no solamente para que ustedes opinen acerca del tema del día y ellos les den una respuesta acertada, sino también si tienen algún caso con la Unidad de Víctimas, aquí tenemos a una persona en el máster que está encargado de darles todas esas respuestas que ustedes requieren. Así que comuníquense también con nosotros, las líneas ya están abiertas, 441-2100 en la ciudad de Medellín y área metropolitana, y la línea nacional 018-4140-99 para todas esas personas que nos están viendo por fuera de la ciudad de Medellín. Comencemos entonces, Gerardo, bienvenido, a hablar de la diferencia que hay entre poseedor, propietario y ocupante. Bueno, recordemos que estas son las categorías de las personas que pueden reclamar las tierras según la Ley de Víctimas o la Ley 1448. Entonces hay tres categorías, las que has dicho: propietario, poseedor, ocupante. Propietario es el que tiene la documentación sobre el predio, las escrituras previamente registradas en las oficinas de registro de instrumentos públicos, o sea, tiene la posesión y además tiene la documentación del predio. Ese es el propietario. El poseedor es el que actúa como señor y dueño, pero no tiene documentación del predio, que por el transcurso del tiempo lo ha adquirido, lo ha explotado, ha vivido en él, actúa como señor y dueño, inclusive alquila el predio, alquila parte del terreno. Esa es una característica del poseedor. Y tercero, el ocupante, se le llama así a las personas que están sobre predios que son baldíos, que viven o lo explotan, y tienen la expectativa de que el Estado les dé una resolución reconociéndole la propiedad. Los convierte en propietarios. Gerardo, ¿hay alguna de estas condiciones que de pronto no sea legal o en algún momento por no tener un documento se vea como ilegal ante la ley? Bueno, los poseedores no son ilegales, los reconoce la ley, pero ellos para tener la propiedad, la titulación, generalmente tienen una promesa de compraventa. En el campo colombiano se hacen muchos los negocios de palabra o con una promesa de compraventa, es un escrito donde el uno promete venderle al otro, se da un dinero, a través de eso se hace la transacción. Eso le sirve como prueba al poseedor para llevarlo ante una notaría y convertirlo en escritura pública y ya ser propietario. Muy bien, Beatriz, bienvenida nuevamente. Hace mucho rato no la teníamos por acá. Vamos a hablar de poseedor, propietario y ocupante. Ya escuchamos las diferencias que ha dado Gerardo Vega con estas tres condiciones. Y ahora, Beatriz, si una persona es víctima y quiere acceder a su predio o a su tierra y hay otra persona allí en ese terreno, ¿qué puede pasar? ¿Puede ocuparlo igual? Directamente o inicialmente no. Por eso el proceso de restitución de tierras que adelanta la unidad de restitución de tierras y posteriormente el juez asume conocimiento, debe determinar si el poseedor es de buena fe o de mala fe. De acuerdo a esa condición, la persona podrá acceder nuevamente a tener su predio, habitarlo y usarlo, si es un poseedor de mala fe. Si es un poseedor de buena fe, pues ya el juez de restitución de tierras entrará a determinar y evaluar qué tipo de poseedor de buena fe es, si hay posibilidad de que o la persona que está haciendo la reclamación reciba una compensación o una indemnización en dinero, un predio de similares circunstancias, o de acuerdo a las condiciones de este poseedor de buena o de mala fe puede acceder al predio que inicialmente había tenido que abandonar o del cual había sido despojado. Y ya tenemos nuestra primera llamada, Beatriz. Se trata de Ángela, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, doña Ángela, ¿qué inquietud tiene? Vea, tengo inquietud que yo pues, un hijo pues que me lo mataron y en el 2011 me lo pagaron. Desde ese mismo día pues le vino al papá también la carta cheque, pero el papá hacía 10 años estaba muerto. Entonces, sí, desde ese mismo día yo hice la reposición pues para que me lo paguen a mí, pues para que me lo den a mí. Y resulta de que hasta ahora pues no he sabido, hace un año volví, hice los papeles y yo quiero saber cómo va mi caso. Aquí le vamos a decir, doña Ángela, por supuesto, cómo va su caso, Beatriz. Muy bien, muy buenas tardes, doña Ángela. A usted por comunicarse, doña Ángela. Doña Ángela, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Efectivamente nos cuentan pues que en el sistema de información de la unidad de víctimas usted ya hizo la documentación
tramitó la novedad del fallecimiento de su esposo compañero y la solicitud que había hecho para que el 50% que estaba pendiente se lo entregaran. Ya se encuentra en cuadro de pago pendiente para que se asignen los recursos y se los puedan entregar. En el momento usted no debe hacer nada más, solo esperar que la unidad se comunique con usted y le notifique la entrega del dinero pendiente. Y es que además le recordamos a doña Ángela y a todas las personas que nos están viendo que la unidad de víctimas está haciendo un seguimiento caso a caso de todas las personas que se están comunicando con nosotros en este programa, así que los invitamos nuevamente para que llamen 441-2100 en la ciudad de Medellín y la línea nacional 018-4140-99. Hoy estamos hablando de la diferencia que hay entre poseedor, ocupante y propietario. Esta es una diferencia en la restitución de tierras que ya escuchamos por parte de Gerardo y vamos ahora a hablar, Gerardo, de lo que puede pasar con la carta venta o el contrato de compra-venta. ¿Estos son títulos de propiedad? No, no son títulos de propiedad. Como ya lo decíamos, sirven como prueba de la posesión que tiene la persona sobre el predio. Con esa promesa de compraventa deben dirigirse a una notaría para elevar esa promesa de compraventa a escritura pública y después sí registrarlo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sirve para un procedimiento, pero no es un título. ¿Y qué otros documentos tendría que tener la gente para poder dar como prueba en el momento de la restitución? Bueno, en el momento de la restitución cualquiera de estos documentos sirve. La escritura, el certificado de libertad y tradición, la promesa de compraventa, el pago de los servicios públicos, de los impuestos predial que hace la gente sobre los predios. Sirve tanto para demostrar, para convertir la posesión en propiedad, para convertirse en propietario, como para ayudar en el proceso de restitución, llevándolo ante los funcionarios de la unidad, que ellos luego lo llevarán ante el juez de la República. Saludamos, Gerardo, a María, que está en el municipio de Apartado. Bienvenida, buena tarde. María, la estamos escuchando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi niña, para preguntarle, lo que pasa es que desde el 20 de julio yo llamé para que me hicieran pues la encuesta PARI, y sí, esta pues es la fecha y no me han llamado. De todas maneras, yo ya llevé documentación de que mi esposo es un señor cuadraplégico y como han dicho pues que se van a tener prioridades para las indemnizaciones con personas que están pues en esos estados. Claro. Y entonces no me han llamado todavía para la encuesta. Muy bien, doña María, la invito entonces de todas maneras para que usted ya entregó sus datos, la unidad va a estar comunicándose con usted y aquí le tenemos una respuesta a Beatriz a ella. Sí, muy buenas tardes, doña María. Como sabe, para este año la unidad de atención a víctimas ha cambiado el procedimiento y estableció un nuevo protocolo para atender a la población desplazada. Eso implica que al momento de acceder a sus ayudas humanitarias deben iniciar haciendo una encuesta PARI, que es un procedimiento a través del cual se valora las condiciones actuales y se determina si siguen recibiendo ayuda humanitaria o si acceden a la indemnización, ya sea por ley 387 o por ley 1448. Ese proceso de valoración posterior a la entrevista tiene un término de 60 días hábiles para ser valorado y que la unidad le entregue una respuesta. Por lo tanto, aún se encuentra dentro del término la unidad para darle a usted información de cuáles son los resultados de la evaluación que ella acaba de hacer. Inmediatamente, si la unidad no le ha dado una respuesta, cuando se terminen los 60 días hábiles, podrá entonces usted acercarse a un centro de atención a víctimas para que desde allí le acompañemos en alguno de los procedimientos constitucionales establecidos, de tal manera que la unidad reconozca esa condición de prioridad y de vulnerabilidad que usted cuenta por tener un esposo con una condición especial. Antes de continuar, Beatriz, con el tema que tenemos el día de hoy, Gerardo, hablemos de esos puntos de atención que la gente regularmente llama porque no ha podido acceder, no sabe en qué sitio están. Por ejemplo, doña María, que nos llama desde el municipio de Apartado, ella hacia dónde se puede dirigir, si a la personería o a la alcaldía o si hay un punto de atención allí, y aquí en la ciudad de Medellín. Pues en la ciudad de Apartado hay un punto de atención de la unidad de víctimas, hay una oficina también de la unidad de restitución de tierras, a la personería, y hay un punto de enlace en las alcaldías. En cualquiera de esas partes las personas pueden dirigirse para ese tema. Yo quería decir más a doña María, es que doña María nos estaba preguntando que no le han dado la cita para la entrevista a PARI. Sí, de pronto, que desde el 20 de julio la solicitó. Desde el 20 de julio que no le han dado la cita. Yo creo que es bueno reiterar, nosotros vamos a tomar el dato de todas para la unidad, trasladarle esta información a la unidad, pues para que llamen a doña María y puedan ponerse de acuerdo, no sé si los 60 días, Beatriz,
Estamos hablando de los 60 Sí, días es para que el no, reconocimiento. le entendí a doña María que le hicieron la entrevista el 21 de julio. No, no se la han hecho. Ella dice que solicitó la cita, pero no, hasta el momento no se la han dado. Y como ha dicho ya Gerardo, pues aquí la unidad de víctimas se va a quedar con el dato de ella para poder saber qué sucedió Exacto. y agendarla, por supuesto. De igual en manera esta le recomendamos a doña María que si tiene esa condición de vulnerabilidad alta y solamente es ella y su esposo, puede acercarse al Centro de Atención a Víctimas para solicitar que se le hagan presencial, ¿sí? Muy Entonces bien. puede insistir y solicitar que se le hagan presencial, ya que son dos personas adultas mayores con una condición especial. Lo esencial es que vaya a la unidad hasta la casa de ella. No, en el momento en que ella se presenta al centro de atención, inmediatamente la agendan para que un enlace de reparación o en este momento un enlace que realiza los PARIS la atienda de manera prioritaria e inmediata. Por esta condición que tiene doña María de prioridad, ya hemos hablado que son mayores de 70 años, las personas que logren comprobar que tienen alguna enfermedad terminal o alguna otra de estas condiciones, como ya lo hemos escuchado en varios programas. Y tenemos a otra María, pero esta vez desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, doña María. ¿Qué pregunta tiene? Sí, lo que pasa es que para preguntar, pues a mí me mataron un hermano y yo llevé los papeles desde el 2013 y en el momento yo no sé cómo va pues el proceso, no he podido comunicarme a ningún lado porque llamo y se apellidita y nunca me comunico, entonces a ver qué me pueden decir. Muy bien, doña María, muchísimas gracias por comunicarse con este programa, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y aquí ya le tenemos entonces una respuesta a usted. Muy bien, muy buenas tardes. Le cuento entonces que su declaración por el homicidio de su hermano se encuentra en el Registro Único de Víctimas como no incluido. Sí, es necesario que usted se presente a un centro de atención a víctimas para que se notifique el acto administrativo y pueda realizar el recurso de reposición y apelación al que tiene derecho dentro de los 10 días hábiles siguientes después de la notificación. Si pasados esos 10 días hábiles usted no presenta el recurso de reposición y apelación, podrá acceder a una revocatoria directa. Es importante que usted tenga en cuenta que las declaraciones realizadas en vigencia de la Ley 1448 por hermanos, reclamando hermanos, ¿sí?, tiene ya unas condiciones particulares y especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley 1448 no reconoce a los hermanos como beneficiarios de indemnización económica. Podrá reconocerles la condición de víctimas, incluirlos dentro del Registro Único de Víctimas, podrán acceder a las otras medidas de reparación como rehabilitación, garantía de no repetición, ¿sí?, restitución de tierras, pero no van a ser beneficiarios de la indemnización económica, como sí lo son los padres, los esposos, los hijos o los abuelos, que fueron las personas que la Ley 1448 identificó como beneficiarios directos dentro de la reparación integral por una compensación económica como consecuencia de un hecho victimizante del homicidio o de la desaparición forzada. Propietario, poseedor y ocupante, la diferencia que hay entre estas tres condiciones, ese es el tema del día de hoy que tenemos aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y ya estábamos hablando, Gerardo, acerca de los papeles que se necesitan para poder acceder a esa restitución, de la carta-venta y también de la carta de compra-venta. ¿Es posible entonces solicitar la restitución si alguna persona, alguna víctima, no tiene algún documento que lo acredite como tal? Sí, claro que sí. Así no tenga los documentos, es posible y se puede adelantar el proceso de restitución de tierras. Generalmente los papeles o los extravían la gente en el desplazamiento, claro, o están en otra parte. Esa documentación o esa parte de la prueba, la unidad es la responsable de conseguirla, de documentarla. Todo lo que indique, toda la parte probatoria le corresponde a la unidad de restitución de tierras, desde luego con la ayuda de la víctima. Con la versión, con la historia, ¿quién es la víctima? ¿Qué fue lo que allí pasó? ¿Por qué abandonó el predio? ¿O por qué lo despojaron? ¿Cómo le falsificaron la escritura? ¿O si fue una amenaza? El contexto, ¿qué fue lo que allí pasó? Y tercero, ¿cuál es el predio claramente determinado? Esas son las obligaciones y con eso la víctima pueda iniciar el proceso de restitución de tierras. La documentación y la parte probatoria están en la obligación, los funcionarios del Estado, de ayudarla a conseguir. 441-2100, aquí en la ciudad de Medellín. Usted se puede comunicar con nosotros, e igualmente en la línea nacional 018-041-4099, como lo ha hecho Luz, que ya está aquí en la capital antioqueña. Bienvenida y muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntenos, doña Luz. Para averiguar la ayuda humanitaria, ya me hicieron el PARI, pero es para averiguar cuándo me dan la ayudita y para averiguar, a ver,
porque como yo perdí el terreno, entonces a ver si me daban casita para averiguar. ¿Perdió el terreno dónde, doña Luz? En ¿Desplazada? Aguafrías, que me hicieron abrir de allá. ¿De dónde? De Belén Aguafrías. Es un desplazamiento intraurbano. Sí. Muy bien, doña Luz, aquí le vamos a dar respuesta entonces a sus dos preguntas. Vamos a comenzar con Beatriz y luego Gerardo le responde la otra pregunta. Listo. Doña Luz, recuerde que, como lo decíamos hace un rato, como consecuencia de la evaluación o la de la encuesta PARI, la unidad va a tener 60 días hábiles para darle una respuesta donde va a determinar si usted sigue recibiendo sus ayudas humanitarias o podrá acceder a la reparación o a la indemnización por desplazamiento. Por eso es pertinente pues que usted tenga en cuenta hace cuánto que se realizó su encuesta PARI. Si ya superó los 60 días, entonces la invitamos a que se presente a un centro de atención a víctimas y reciba la asesoría de alguno de los abogados que se encuentran presentes allí en los centros. Podrá entonces realizar alguna solicitud escrita o, si es el caso, acceder pues a una acción constitucional de acuerdo a sus condiciones especiales de vulnerabilidad si las presenta. Y doña Luz también preguntaba por la restitución aquí en Medellín. Doña Luz nos está informando que abandonó un terreno que tuvo que salir por el desplazamiento intraurbano. Eso es posible adelantarlo ante la unidad de restitución de tierras. Si era suyo, si era propietaria o si es poseedora de ese predio, de ese sitio, de ese lote, aquí en la ciudad de Medellín. Hay las oficinas que quedan aquí frente al Éxito de San Antonio. De San Antonio, en el punto de la Oriental, piso 7º, están las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras. Debe de ir hasta allá a hacer la declaración. No han microfocalizado todavía zonas en la ciudad de Medellín para hacer restitución, pero el tema jurídico está resuelto, porque la ley establecía únicamente que era restitución de tierras. No se sabía si se consideraban los bienes urbanos o no. Los jueces ya han considerado que sí es posible la restitución de las viviendas, por lo tanto debe proceder a hacer la reclamación. Es decir que en el país, Gerardo, no hay hasta el momento ninguna ciudad donde se haya microfocalizado y se pueda acceder ya a esas viviendas. Hay municipios como Tibú, Cúcuta, donde los jueces de lo decimos con toda certeza porque hay sentencias allá, sí, donde el juez de Tibú, el municipio, han devuelto ya predios urbanos. Y recordamos además que la Fundación Forjando Futuros dice esto con tanta certeza porque se hace un estudio muy juicioso de las sentencias de restitución de tierras. Hace poco se sacó un estudio de 1000 sentencias, un análisis de ellas, y muy pronto también estaremos teniendo, Gerardo, más información al respecto. Ahí les vamos adelantando, no ya, pero sí en algunos meses. Vamos a saludar ahora a Nicolás, aquí también en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Nicolás? Bien, ¿y usted? Muy bien, cuéntenos. El caso mío es de una reprogramación que estoy esperando con el hermano mío. Mi papá ya fue reparado, vamos para 3 años. Yo cada rato llamo a Bogotá, pero que espere. Nosotros pusimos una tutela, nos respondieron que en un lazo no inferior a 6 meses, a partir del 27 de julio de este año, nos hacían el desembolso de esa plata. Entonces yo necesito saber en qué va el caso de nosotros. Es una reprogramación. Muy bien, don Nicolás, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y aquí le tenemos entonces respuesta a Beatriz a él. Sí, don Nicolás, buenas tardes. Nos cuentan pues del sistema de información que su reprogramación ya está totalmente tramitada. La unidad en cualquier momento se va a comunicar con usted para indicarle el lugar donde le va a hacer la entrega de la carta cheque. Por lo tanto, en este momento, mientras se cumplen los 6 meses, pues no es necesario que usted realice ninguna acción adicional, por cuanto ya dentro del sistema de información se encuentra pendiente para pago. Muy bien. Gerardo, ¿una persona jurídica puede acceder a la restitución? Bueno, como sujeto activo, reclamando, se ha sido perjudicada porque a una entidad, a una persona jurídica le quitaron un bien inmueble, debería ser tierra, ¿cierto? Si los socios de allí, si una entidad comercial, han sido afectados por ese hecho, ellos tienen derecho a hacer la reclamación. O sea, quienes integran la sociedad, quienes componen la sociedad como personas naturales, podrán entonces hacer la reclamación. ¿Y hay ejemplos de personas jurídicas, alguna empresa que ya haya accedido a la restitución, que de pronto ya tenga sentencia también? Bueno, hay un intento que es el caso de una asociación, Azotec, en el caso de Urabá, donde hemos adelantado el proceso judicial y ha sido recibido así. Luego la unidad lo ha puesto en nombre de personas naturales, pero quien reclama allí es Azotec, Asociación de Campesinos del Urabá.
Beatriz, una persona que demuestre que actuó de buena fe, que puede acceder a esos predios, ¿cómo va en ese proceso de la restitución entonces? Estamos hablando de que no es un reclamante, sino que es una persona que posteriormente ocupó un bien de buena fe, ¿cierto? Se debe hacer parte dentro del proceso de restitución ante el juez de restitución de tierras, presentando las constancias, las evidencias, las pruebas, todo aquello que pueda demostrar que efectivamente él es una persona que compró sin ninguna presión, sin ninguna prevención, sin conocer los antecedentes del predio y que ha venido de manera libre y espontánea ocupando, usufructuando y viviendo en ese predio. Por lo tanto, el juez es quien tomará la decisión y de acuerdo a las pruebas aportadas determinará si de verdad es un poseedor de buena fe, entonces en ese momento podrá en su sentencia determinar si él se puede quedar ahí ocupando ese predio porque es un poseedor de buena fe o se le restituirá al reclamante inicial. Fabio nos llama desde el municipio de Sabaneta, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, niña. Es que nosotros nos mataron un hijo y estamos incluidos en la ley de víctimas. Sí. Y nosotros ya llevamos todos los papeles. Quizás hace 2 meses fuimos que llamamos a Telemedellín y yo estoy enfermo de enfermedad por pulmones, la columna y un brazo. Y yo llevé la historia clínica, entonces hace 2 meses que ya lo llevé y no nos han resuelto nada, a ver qué información nos tiene. Don Fabio, es decir que usted ya llevó los papeles de la historia clínica de su enfermedad. Sí, yo la llevé y ya a Itagüí, sí. a la casa de allá fuimos y entonces nos dijeron que ya nos llamaban, sí, señor. ver qué noticias me tienen. Es decir, que don Fabio debe ser priorizado según la ley, Beatriz. Sí, en este caso, pues las condiciones particulares, de verdad, si es una enfermedad crónica o una discapacidad que le impide trabajar, poder tener una movilidad adecuada y llevar el sustento para su familia, pues la unidad debe tenerlo como prioridad. En este momento ya se encuentra en cuadro de pago, como sabe, la unidad de víctimas depende de un presupuesto, de un recurso que le asignan, y es muy probable que en este momento esté pendiente de que se desembolsen recursos para poderles hacer a ustedes los pagos, pero en el momento ya está en lista de pago con toda la documentación completa para poder recibir su indemnización. Expliquemos un poco, Gerardo, qué quiere decir la fe exenta de culpa. Hay muchas personas que nos han escuchado hablar, no solamente en este programa, sino en otros más acerca de este término y quizá no sea tan claro. Es tener la conciencia de haber obrado con rectitud, con lealtad. Es tener la conciencia de haber adelantado los trámites para que el predio que compró sí pagó el precio justo por ese predio. Es tener la conciencia de no haber utilizado ningún mecanismo de presión sobre las personas que vendía. Eso es lo que se considera buena fe exenta de culpa. Ahora dicen, hay veces no es que compramos en Jiguabandó, Curvaradó en el año 1999. Pero en 1999 era un hecho público, notorio, de que estaba en poder de grupos al margen de la ley, ese territorio. Entonces allí él no haya cometido ninguna otra circunstancia, él no haya hecho ninguna conducta para presionar la venta de esos precios, sí se aprovechó una circunstancia de los hechos de violencia que eran de notoriedad pública. Eso es la buena fe exenta de culpa. Quería decir además que en el tema de buena fe, el juez está en la obligación de devolverle a la víctima y de indemnizar con un fondo que tiene la unidad de restitución de tierras al que actúa de buena fe y lo demuestra así en el proceso judicial. Es decir, indemnizar tanto a la víctima, o sea, reparar a la víctima e indemnizar a la persona. La obligación del juez es devolverle el predio a la víctima y indemnizar al segundo ocupante de buena fe. Es la diferencia con la ley 975 del año 2005, donde allí no se establecía, el juez decidía si le dejaba o le devolvía el predio a la víctima, si le dejaba al segundo ocupante o le devolvía el premio a la víctima. Ahora, en esta ley, en la 1448, se ha avanzado en el tema, deben devolverle el predio a la víctima y compensar al de buena fe. La ley que mencionaba es la ley de justicia y paz, Gerardo. Sí, la ley de justicia y paz. Muy bien, y ya para ir terminando un poco el tema de la diferencia que hay entre propietario, poseedor y ocupante, Beatriz, quisiéramos preguntarle por las rutas establecidas que tiene la Alcaldía de Medellín o la Unidad de Víctimas aquí municipal para la protección de los predios urbanos. A propósito también un poco de la pregunta que nos hacía ahorita doña Luz. Sí, muy importante la pregunta que nos hacía doña Luz, y para todas aquellas personas pues que tienen una condición similar,
o de iguales circunstancias. La Alcaldía de Medellín, por mandato de la Ley 1448, reglamentó a través de un acuerdo municipal el procedimiento para proteger los predios urbanos. ¿Cuáles son los predios susceptibles de protección? Son aquellos que se encuentran abandonados y que quienes eran poseedores, tenedores o ocupantes no pueden acceder a ellos ni lo pueden usufructuar. Ejemplo, aquella persona que no puede acceder a su vivienda pero que se la está cuidando su prima. Esa persona tiene acceso, o que la alquiló, no puede volver pero la alquiló. Esas personas pueden usarla, pueden usufructuarse, entonces se salen como de esas condiciones. Son aquellas que no la pueden volver a usar, la tuvieron que dejar abandonada, entonces mínimamente deben estar en el registro único de víctimas o haber realizado la declaración en los últimos 3 meses, la declaración para ser incluidos en el registro único de víctimas, hacer una solicitud mediante un derecho de petición a la unidad municipal de víctimas, donde se solicita la protección del predio, debe tener mínimamente registro en catastro o que esté pagando impuesto predial, para que conozcamos que ha estado censado ese predio en el municipio de Medellín o en el municipio donde se presente, ¿sí? Todas aquellos bienes que solamente tienen carta de compra-venta, que no tienen otro título y que además no tienen registro catastral, va a ser muy difícil que se pueda presentar la protección del predio. Como consecuencia entonces de presentar toda esta información, la dirección, el catastro o la matrícula inmobiliaria, la unidad municipal de víctimas solicitará a Catastro Municipal la inscripción, a la Oficina de Registros la inscripción y reportará el caso a la Unidad de Restitución de Tierras para que se tramite. Es muy claro entonces esta información que está entregando Beatriz. Vamos a darle la bienvenida ahora a Amparo, aquí en la ciudad de Medellín. Buena tarde. Muy buenas tardes. Mira, era para averiguar en qué va el caso de Andrés Felipe Puerta Quintero. Es mi hijo y él era menor de edad. ¿Y fue asesinado, doña Amparo? Sí, señora. ¿Dónde? Acá mismo en Medellín. Muy bien, doña Amparo, ya le vamos a dar entonces respuesta y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Gerardo. No, mira, la información que tenemos es homicidio incluido en la ley 1448. La unidad se va a comunicar, dicen, con la ciudad de Bogotá para que envíen la resolución y podérsela notificar a doña Amparo. Eso es lo que nos dicen aquí internamente del máster, o sea, va en el trámite normal, va a llegar la resolución, la van a llamar y le van a notificar el contenido de la resolución. Gerardo Vega es el director de la Fundación Forjando Futuros y Beatriz Villegas, abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. A ustedes dos muchísimas gracias por acompañarnos en este día de hoy y a ustedes también muchísimas gracias por sintonizarnos. Los esperamos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde aquí en Telemedellín. Hasta pronto.